Bueno, vamos a pasar a la palabra. Estamos en la tercera semana de una serie que comenzamos hace 3 semanas titulada Libres. Y en esta serie hemos estado nosotros estudiando qué significa cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que Él dijo cuando dijo: aquel que dijo el hombre libertad será verdaderamente libre. Y hemos estado viendo qué significa esa verdadera libertad. Y hemos visto que varias cosas. Hemos visto que un verdadero encuentro con la gracia de Dios no solo me libera de algo, sino también me libera para algo. Vimos la primera semana que nos libera de la condenación, nos libera de la destrucción. Pero la semana pasada comenzamos viendo cómo nos libera de la avaricia, nos libera hacia la generosidad, el domingo de dar. Y esta semana nos toca hablar de un tema que quizás ya hemos hablado en veces anteriores, pero que creo yo que necesitamos ir viendo cada vez más profundamente. Esta semana vamos a ir descubriendo cómo la gracia de Dios, que redefine nuestra identidad, que nos perdona, que nos transforma, nos ayuda a soltar el agarre, el agarre que muchas veces tenemos sobre algunas cosas, liberándonos para otras. Y en este caso vamos a hablar de cómo a veces nos agarramos al rencor, a la amargura, al dolor, al odio. Y vamos a ver cómo la gracia de Dios nos libera de el rencor, la amargura, y nos libera hacia el perdón. Ahora, para hacerlo, vamos a hablar de una pareja de hermanos, de una familia en la Biblia, en las páginas de la Biblia, de una pareja de hermanos y de una familia muy, pero muy disfuncional. Así que si tu familia es disfuncional, hoy creo que te vas a sentir bien porque creo que no les ganamos a estos. Esta era una familia tan disfuncional, ¿sí?, que no se lo esperaría uno viniendo de uno de los patriarcas de la fe. Vamos a hablar de Jacob. Jacob, que después se llamó Israel, ¿sí?, que le dio nombre al pueblo de Dios. Y cuando vemos lo disfuncional que era su familia, ya solo eso me trae algo de libertad. Sí, los hombres de Dios no son perfectos. Las familias de los hombres de Dios no son perfectas. Ya solo eso me liberta un poco. Pero esta familia era tan disfuncional que su disfuncionalidad comenzó cuando él estaba todavía en el vientre de su madre. ¿Sí? Jacob tenía un hermano gemelo llamado Esaú. Y la palabra nos cuenta que cuando ellos estaban en el vientre, su madre comenzó a sentir como los niños se peleaban entre ellos. Y dice que clamó a Dios diciendo: ¿qué es esto? Que estos niños, como que los niños se pelean adentro de mi vientre. Y dice que Dios le dijo, y le dice: sí, adentro de ti hay 2 naciones, ¿sí? Y va a haber rivalidad entre ellos y se van a pelear, y uno va a servir al otro y el mayor va a servir al menor. Ahora, ¿cuándo nacen? La rivalidad sigue durante los 9 meses. Y cuando nacen, la palabra nos cuenta que nació de primero Esaú, y agarrado de su tobillo nació Jacob, como diciendo: no logré ganar la primogenitura y salir primero, pero voy a hacer lo posible por salir ahí. Y sale agarrado del tobillo, diciendo, o sea, viendo este nivel de rivalidad que había entre ellos. Y cuando pues nacen y todo pareciera ir bien, y la cosa se comienza a degenerar cuando nosotros vemos que desde su nacimiento ya los padres tenían cada uno un favorito. ¿Sí? Esaú, Isaac, dice la palabra, amaba a Esaú, y Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Y ahí teníamos una verdadera disfuncionalidad, un verdadero favorito de cada uno de ellos. Y pasa el tiempo, y un día dice la Biblia que Esaú era cazador. Y sale a cazar un día, y como que no era muy buen cazador, tal vez porque regresa con las manos vacías, regresa con hambre, me imagino yo, muy cansado. Y se topa con que su hermano está preparando un plato de lentejas. Y viene Esaú y le dice: dame de comer de las lentejas. Y Jacob le dice: vendeme tu primogenitura. Y le compra su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, cierto, no se la robó. Cierto, el otro se la vendió y la despreció. Pero si un hermano tiene hambre, no le compro yo su derecho de nacimiento, lo ayudo y le doy. Así de gruesa era su disfuncionalidad. Y la pita se termina de romper cuando estos dos siguen, me imagino yo, peleando. Y un día se acerca la mamá. Un día se acerca Rebeca con Jacobo y le dice: mira, tu papá está a punto de morir. Tu padre está ya por morir. Y cuando un padre iba a morir, llamaba a sus hijos y los bendecía. Y era algo extraño porque era una como especie de profecía que sellaba su futuro. ¿Sí? Y entonces le dice Rebeca a su hijo, le dice: mira,
yo voy a preparar una comida Isaac estaba a punto de morir y le dice a Esaú, andame a cazar, prepárame el plato que me gusta y entonces te voy a bendecir. Sale corriendo la madre, le dice a Jacob, le dice, tu padre va a bendecir a tu hermano, ¿por qué no? Te preparo yo el plato rápidamente, ¿sí? Y entonces que él crea que sos tu hermano y te bendiga a ti. La mamá le dice esto y todavía le dice al otro, pues si mi hermano es peludo, yo soy lampiño, ¿qué hacemos? Aquí lo arreglamos. Y se maquilla, se pone una piel encima, hace todo lo que tenga que hacer. Todavía el papá dice, la voz es la de Jacob, pero la piel es la de Esaú. Y lo bendice. Y le roba la bendición en el hecho de la muerte de su padre. Y eso revienta todo. Y Esaú dice, hoy sí, lo voy a matar, que se muera mi padre, que pasen los días del luto y yo mato a mi hermano. Literalmente lo mato. Y su hermano, la madre otra vez se acerca y le dice, mi hijo, te van a matar, salió huyendo. Andate con mi hermano, él te va a consentir, él te va a proteger. Y sale este que se había robado su bendición, sale huyendo y sale huyendo 20 años de su hermano que quería matarlo. Imagínense, aquí había discordia, aquí había división, aquí habían pleitos, aquí había rencor, aquí había de todo. Esto es una buena película, ¿sí? Uno no creería que estas historias están en la Biblia, por eso hay que leer la Biblia, lean su Biblia, ¿sí? Es buena la Biblia. Y de repente, después de 20 años, comienza a pasar algo extraño. Y les confieso, nuestra lectura va a ser un poquito larga el día de hoy, pero espero que valga la pena. Sí, comienza a pasar algo extraño porque está ahí y dice la palabra que Jacob comienza a sentir que su suegro, él va con su tío, se enamora de su prima, se casa con la prima, otra vez un poquito extraño ahí, sí, aunque así se daba en aquellos tiempos, y de repente Dios los comienza a bendecir. Él trabaja 7 años por una hija, le dan la equivocada, trabaja 7 años por la otra, le comienzan a pagar con un poco de su propia medicina. Después trabaja 6 años más por ganado y después de 20 años dice que comienza a darse cuenta que sus cuñados lo miraban con desconfianza y su suegro ya no lo estaba tratando igual. Entonces decide tratar de salir huyendo, regresa, lo agarran y al final lo bendicen y se va. Pero todo esto comienza porque Dios pone en su corazón algo. Y mírenlo, comienza en Génesis, libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo número 31 y versículo número 3, dice así. También dijo Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Yo me imagino esto. Vuélvete a la tierra de tus padres. Yo no sé si fue un sueño, si fue una visión o qué sé yo, pero si fue un sueño, él haber dicho, me cayó pesada la carne anoche. Dios seguro no quiere que regrese a la casa de mis padres donde mi hermano me quiere matar. No, Dios no me pediría que algo tan difícil. Dios no me pediría que yo deje mi seguridad hoy para irme a enfrentar con mi hermano. Y si me mata, y si esto. Y entonces Dios le dice, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Ahora este llamado de Dios implicaba que Jacob fuera a resolver problemas que habían quedado no resueltos. Esto implicaba que Jacob tal vez se hubiera podido esconder de sus problemas toda su vida y quizás se hubiera podido alejar de eso o hubiera vivido con temor de su hermano toda su vida, pero se hubiera podido alejar y de repente Dios le dice, no, vas a ir a enfrentar a tu hermano y vas a ir a la casa de tu padre y vas a hacer las cosas bien. ¿Alguna vez les ha pasado que se pelean con alguien que no quieren ver? Y a donde van ustedes tienen miedo que se lo van a topar en el súper, en el cine, en el restaurante, en cualquier lado. Y uno está así como que, ay, no me lo quiero topar. ¿Y si viene por acá? No, vamos a no sé, es que se le gusta a él, mejor vamos a otro lado. Jacob hubiera podido pasar su vida entera así. Y Dios dice, no, esa no es forma de vivir. Quiero que agarres tus cosas, vayas a la casa de tu padre. Quiero que agarres tus cosas, vayas donde tu parentela. Yo voy a estar contigo. Jacob agarra sus cosas, agarra a su mujer, agarra a sus 11 hijos que tenía en ese momento y agarra para allá. Pero ¿saben qué? Solo antes de seguir en la historia, esto no es un mandato incómodo solamente para Jacob, para una historia bonita que hoy vamos a contar. Es un mandato para ti y para mí. La palabra nos dice a nosotros cosas como estas. Si vas a llevar tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con él y después regresa a hacer lo que te ibas a hacer. La palabra nos dice cuando estés orando, perdonad. La palabra de Dios nos dice cosas a nosotros como no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Se recuerdan tal vez de esto? No juzguéis, no seréis juzgados, ¿sí? No condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Porque con la misma medida que mides serás medido. Medida buena, apretada, remecida, rebosante se dará en vuestro regazo. Eso no tiene nada que ver con ofrenda. Habla del perdón, habla de la condenación, habla del juicio.
Es un mandato para ti y para mí. Y quizás tú veniste hoy, tú eres Jacob y tienes un Esaú, tú eres Esaú y tienes un Jacob. Y el día de hoy vamos a ver esta historia y vamos a ver dos puntos de vista. Vamos a ver la historia de la reconciliación de estos dos hermanos. Pero vamos a ver la historia de primero, desde el punto de vista de Jacob, de Israel, del pecador, y cómo él comienza a dar pasos para buscar la reconciliación por causa del pecado que él cometió. Y después vamos a ver la historia desde el punto de vista de Esaú, él ofendido, y cómo él reaccionó en medio de todo esto. Y qué podemos nosotros aprender de eso, porque saben, aquí hay Jacobs que han pecado y han herido y han ofendido. Todos pecamos, todos herimos, todos ofendemos. Y aquí hay Esaús contra los cuales han pecado, y ambos necesitan entender cómo el evangelio habla a su situación para poder traer restauración. Así que vamos a comenzar, son 2 capítulos enteros. Génesis capítulo número 32, versículo número 1. Vamos a ir leyendo y parando ahí poco a poco. Dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Me encanta esa parte de la historia. O sea, me encanta esta parte de la historia, porque pareciera que no tiene nada que ver con la historia. No nos dice por qué salieron los ángeles, no nos dice si hablaron algo, no nos dice qué fueron lo que fueron a hacer. Solo nos dice que salieron. Habían ángeles de Dios ahí. Yo me imagino que ellos salieron para hacerle saber a Jacob diciendo: hey, Dios está contigo. El camino adelante es complicado, vas a tener miedo, vas a tener temor, pero Dios está contigo. Es la única razón por la que yo veo que estos ángeles entran en esta historia. Y nos dice la palabra que entonces cuando Jacob los miró, dijo: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Jacob ve estos ángeles y de repente algo pasó con los ángeles. Yo creo que simplemente fue Dios diciendo: estoy contigo. Y agarra entonces Jacob y agarra de sus siervos y dice: van a buscar a mi hermano y díganle que voy para allá. Van a buscar a mi hermano. Ahora, miren, creo que aquí podemos aprender algo. Si tú has ofendido, hay sabiduría en tantear las aguas. Hay sabiduría en mandar un mensaje por delante. Quizás Jacob se hubiera presentado a la puerta y tal vez se lo hubieran matado. Pero no, manda a sus siervos a preparar el camino. Y estos siervos le van a dar la oportunidad a Esaú de saber que su hermano viene y que quiere hablar. Le van a dar la oportunidad a Esaú de preparar su corazón y decidir qué es lo que quiere hacer. Y le van a dar la oportunidad a Dios de comenzar a trabajar en el corazón de Esaú, para que cuando llegara Jacob ya él estuviera listo. Pero miren la humildad. Este era un hombre arrogante, este era un hombre que había robado, este era un hombre que había engañado. Y dice: díganle a mi señor Esaú que su siervo Jacob viene. Comienza con humildad. Si vas a buscar restauración, comienza con humildad. Si le llamas Señor, se llama a sí mismo siervo. Y esto quizás demuestra algo de arrepentimiento. Él había querido tomar el lugar de Esaú, quería enseñorearse sobre su hermano. Y aquí está reconociendo, diciendo: si las cosas hubieran seguido como deberían, tú eres el Señor, yo soy el siervo. Díganle a mi siervo Esaú que viene a mi señor Esaú que viene su siervo Jacob. Y la historia sigue. Y dice que los mensajeros volvieron, y me voy brincando quizás un poco por velocidad. Dice que los mensajeros volvieron y que le dijeron: encontramos a tu hermano. Imagínense este manojo de nervios. ¿Cómo les fue? Cuénteme. ¿Pero qué les dijo? No se les pase ningún detalle. Sentate. ¿Estás sentado? Sí. ¿Estás listo para esto? Sí. Encontramos a tu hermano. Encontramos a tu hermano y dice que te ha salido a encontrar, y viene con 400 hombres. O sea, dice que viene con 400 hombres. Y entonces viene Jacob y dice: vamos a hacer una estrategia. Y en el versículo número 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Por supuesto que tuvo gran temor. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi... Y ahora Jacob hace lo que tiene que hacer. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Dios
tú me pediste que hiciera esto. Tú me dijiste que ibas a ir conmigo. Recuérdate de tu promesa para conmigo. Yo no sé si le recordamos a Dios o le recordamos a nuestro corazón acerca de lo que Dios dijo. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que todas las verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Miren, el camino de la obediencia no siempre es fácil. El camino de la obediencia va a requerir muchas veces morir a nuestro orgullo, morir a nuestra comodidad, morir a nuestro deseo para ir a enfrentar situaciones que no estamos completamente listos para enfrentar. Sí, pero el camino de la obediencia no siempre es fácil. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios nos promete. Ahora sepan esto: en el camino de la obediencia vamos a dudar. Y van a haber momentos donde nos vamos a preguntar: ¿será que de verdad Dios me dijo eso? ¿Será que de verdad Dios quería que yo hiciera eso? ¿Será que no fue de verdad que me cayó mal la comida en la noche? Y comience a clamar a Dios, reconociendo que Dios podía librarlo, reconociendo y diciendo al Señor: temo a mi hermano. Sí, viene con 400 hombres. Temo a mi hermano, me va a matar, me juró que me iba a matar. Y esto es lo que me encanta de estas historias, porque comenzamos a ver aquí un destello del evangelio, ¿no? Porque vemos a un hombre clamando a su Dios diciendo: Señor, allá afuera hay un enemigo que me quiere matar, allá afuera hay alguien más poderoso que yo, allá afuera hay un enemigo al que no puedo vencer, y a menos que tú me ayudes a mí, me va a matar. Ese es el evangelio, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos diciéndole a Dios: Señor, no puedo contra el pecado, no puedo contra la muerte, hay destrucción allá afuera por culpa de mi pecado. ¿Sí? Yo hice algo que me puede costar la vida, o tú me ayudas o me muero. Me encanta cómo comenzamos a ver el evangelio aquí. Todos vamos a enfrentar aquel contra el que pecamos. Jacob iba a enfrentar a Esaú, tú y yo vamos a enfrentar algún día a Dios, contra el que pecamos, a un adversario al que no podemos vencer. O hacemos las paces con él o nos destruye. Algunos ya lo saben y han aprovechado la gracia que tenemos en Jesucristo para acercarse. Algunos solo comienzan a pensarlo cuando ven la muerte de cerca y se enferman y dicen: mejor hago la paz con Dios. Pero todos nosotros nos vamos a enfrentar contra el Señor, contra quien pecamos, contra quien no podemos vencer y contra quien tenemos razón, porque somos culpables de tener miedo. Y Jacob tenía miedo, tenía razón de tener miedo, porque sabía que era culpable y porque sabía que su hermano era más poderoso que él. Pero Dios, y esas palabras me encantan, pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que nos ama tanto, puede darnos gracia para que encontremos misericordia contra aquel que es más poderoso. Pero Dios puede librarnos de un castigo merecido por nuestro pecado. Y entonces agarra a Jacob, duerme ahí toda esa noche y dice que llama a sus siervos y le dice: muchachos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mandarle regalos a mi hermano. ¿Sí? Vamos a preparar el camino. Y entonces la palabra nos cuenta que agarró 200 cabras y 20 machos cabríos y los manda. Y después nos dice que agarró 200 ovejas y 20 carneros y los manda. Después agarra 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y los entregó a sus siervos y les dijeron: váyanse por maná, de primero las ovejas, después las cabras, después los camellos, qué sé yo. Y le dice: y van a ir uno por uno, y cuando se encuentran a mi hermano, le van a decir, y él les pregunta: ¿y ustedes quiénes son? ¿Y de dónde? ¿Para qué es todo esto? Le van a decir: es un presente que te manda tu siervo Jacob para encontrar gracia ante tus ojos. Y manda el primero, y manda el segundo, y manda el tercero, y ahí van, y le dice: y díganle, y aquí él viene detrás de nosotros. Ahora, los regalos que él mandó no eran para nada insignificantes. O sea, si nosotros hacemos los números, comencé a hacerlo pero me aburrí. Si hacemos los números de cuánto cuesta esto, de cuánto dinero es esto, era un montón de dinero. Esto no era para nada insignificante. Y aquí hay dos teorías, hay dos hipótesis de qué está pasando. Y de las dos podemos aprender algo. La primera hipótesis es que
hay un genuino arrepentimiento en el corazón de Jacob, y donde hay un genuino arrepentimiento hay frutos dignos de arrepentimiento. Donde hay un genuino arrepentimiento hay restitución. Porque aquel que robó 100 quetzales, o aquel que robó 1000 quetzales, o aquel que robó 100,000 quetzales, no le basta con decir, ay, perdón. No, tiene que decir, ay, perdón, y aquí está lo que robé, y aquí hay un poquito de diferencia. Bíblicamente el 20%. Entonces, una teoría nos dice, hay un genuino arrepentimiento. A Jacob lo trataron con su misma cuchara durante 20 años, aprendió lo que su hermano sintió, y ahora viene arrepentido y quiere hacer restitución. Y manda este regalo que quizás diciendo, la bendición que te costé, tal vez te hubiera costado esto, aquí va. No sé. Yo no creo que ese es el caso. Pero hay una segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis es que simplemente Jacob estaba siendo Jacob. Y esto era una buena estrategia. Era una estrategia aún bíblica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este era un hombre astuto, este era un hombre vivo, era un hombre chispudo. Imagino que haber dicho, tal vez con regalos apaciguo su ira. Y tal vez no había tanto arrepentimiento, tal vez no había cambiado tanto su corazón, pero era una buena estrategia. Y saben, es una estrategia bíblica. Proverbios, miren, Proverbios 18. Proverbios 18, 16, no lo busquen, solo dice así: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Proverbios 21, 14 dice: la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Miren, hay sabiduría en esto también. Si tú has ofendido, hay sabiduría en buscar gracia. Hay sabiduría en ser astuto para buscar. Miren, si tu esposa se enojó contigo, hay sabiduría en mandar flores anticipadamente para que cuando llegues a la casa ya esté contenta. ¿Sí? Hombres sabios. Ya sea que Jacob genuinamente está arrepentido y está haciendo restitución, o Jacob solo está haciendo Jacob, hay sabiduría en ambos. Y si tú has pecado, haz restitución. Y si tú has pecado, busca sabiduría. Pero yo creo que era la segunda, por lo que va a pasar ahorita. Porque Jacob manda estas manadas y dice que pasó el presente delante de él, versículo 21, y durmió ahí aquella noche en el campamento. Y dice que se levantó en la noche y tomó sus 2 mujeres, ¿sí? Y sus 2 siervos y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Y esta historia creo que ya la han oído, este pedazo de la historia. Dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se le apareció un varón que después entendemos es un ángel de Dios. Y dice que luchó con él. No me pregunten cómo funcionaba esto, pero luchó con él hasta que rayaba el alba. Y dice que cuando el varón vio que no podía contra él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Saben qué significa Jacob? Significa mentiroso, significa engañador, significa usurpador, significa ladrón. Le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, le dice. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Miren esto, le dice: ¿cuál es tu nombre? Mentiroso. De ahora en adelante serás conocido como príncipe de Dios, Israel. Eso es lo que significa Israel. Y este hombre tiene un encuentro con Dios ahí, tiene un encuentro con este ángel, tiene un encuentro con Dios ahí, y sabemos que era algo importante porque se han luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y yo he oído este mensaje diciendo: entonces tú lucha por tu bendición. Y yo reconozco, no sé exactamente dónde está el balance en esto. ¿Hasta qué momento nos conformamos y aceptamos y confiamos en un Dios soberano y simplemente nos sometemos a su voluntad? ¿Hasta qué momento luchamos por nuestra bendición? No sé. Pues sé que la Biblia nos enseña a hacer las dos, a confiar en Él y a luchar por esa bendición. Y Jacob hace eso. Y después dice que termina que cuando salió el sol, dice en el versículo 31, y cuando había pasado Peniel, le puso el lugar a ese Peniel que significa el rostro de Dios. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Miren,
Por esta parte es que estoy seguro que Jacob había sido solo Jacob, estratégico, astuto, mandando los regalos, y no había un genuino arrepentimiento todavía, ¿sí? Y esta historia la habíamos oído, pero no en el contexto de dos hermanos reconciliándose, ¿o sí? La habíamos oído quizás separada. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos a un Jacob asustado. Tenemos a un Jacob temiendo por su vida, temiendo por la vida de su familia. Y tenemos a un Jacob que en ese temor recurre a su astucia, recurre a su prudencia. Le voy a mandar regalos, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello. Y en esa astucia, de repente Dios se le aparece y luchan. ¿Sí? Y miren, todos luchamos contra Dios por alguna cosa u otra, ¿o no? Jacob lucha aquí de una manera más física, pero tú y yo hemos luchado contra Dios. Luchamos porque no entendíamos lo que está haciendo, lo que quiere hacer. Luchamos porque se rehúsa a hacer las cosas a nuestra manera, como se le ocurre a él, ¿sí? Luchamos porque quizás, yo no sé, luchamos porque queremos algo con todo nuestro corazón y solo Dios nos lo puede dar. Todos hemos luchado contra Dios. Y en esa lucha viene Dios y toca el tendón. Y yo me estaba preguntando en esta semana mientras lo preparaba, ¿por qué Dios tuvo que herir el tendón? ¿Por qué Dios tuvo que dejarlo cojo el resto de su vida, Jacob? Y mientras platicábamos, Carlos me hizo notar algo muy interesante y decía, lo que pasa es que Dios necesitaba cambiar, y en este caso literalmente, la forma de caminar de Jacob. Dios necesitaba crear un cambio en su forma de vida, en su forma de caminar. Y no es sino hasta que yo me enfrento cara a cara con Dios y una parte de nosotros, una parte de mí muere, que me voy a dar cuenta que no puedo seguir haciendo las cosas por mi propia fuerza, por mi propia astucia, por mi propia prudencia, sino que necesito la gracia y necesito la intervención de Dios. Yo creo que hasta ese momento hay un verdadero cambio en el corazón de Jacob. Hasta ese momento hay un verdadero arrepentimiento en el corazón de Jacob. Y Dios le cambia y le deja marcado y le dice, te vas a recordar de este encuentro conmigo, el momento donde tu vida cambió. Y él sale de ahí un hombre cambiado, un hombre transformado. Y pasamos al siguiente capítulo y dice que entonces sale de ahí, comienza a caminar y de repente alza los ojos y ahí viene su hermano. El momento de la verdad, ahí viene su hermano y los 400 hombres con él. Y entonces todavía agarra a última hora y dice, bueno, partamos aquí todas las cosas, y agarra a sus hijos, ¿sí? Y repartió a los niños, dice, entre Lea y Raquel y entre las dos siervas. Él tenía 4 mujeres, 2 siervas y 2 esposas, ¿sí? Y dice, y puso sus siervas y sus niños adelante. Claro que las maten a ellos primero, ¿va? Que dé al pelo, ¿sí? Y luego a Lea, la fea, la que él no quería, que le dieron así de gratis, ¿sí? Y sus hijos, y de último a Raquel, la que él sí de verdad quería, a José, y a José los últimos. Y dice que pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Se inclinó a tierra mientras su hermano se acercaba, él se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, siempre leemos la palabra pero Dios, pero miren la verdad, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿No les suena familiar esta historia? ¿No les suena parecida a otra historia que hemos leído en el Nuevo Testamento? Solo que de un hijo y un padre, donde el padre está esperando que venga su hijo y cuando lo ve de lejos sale corriendo y lo besa y lo abraza, y cuando el otro se quiere arrepentir ni siquiera lo deja hablar y lo ama. Eso es lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Jacob no merecía el perdón de su hermano. Jacob merecía la ira de su hermano. Lo había engañado, le había robado. Y sin embargo su hermano lo abraza y lo besa. Imagínense el descontrol que está pasando aquí. Y dice que alzó sus ojos, versículo 5, y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. 11 niños en total. Y él le dijo, ¿acaso no tenés televisión? No, versículo 6 dice, luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus hijos y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? O sea, ¿qué onda con esos carneros? ¿Y qué onda con los camellos? ¿Y qué onda con las cabras y con las ovejas? Y Jacob respondió, el hallar gracia ante los ojos de mi señor. Y dijo Esaú,
suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Hasta ahorita hemos estado viendo la historia desde el punto de vista de Jacob. ¿Qué tiene que hacer el pecador que se arrepiente para ir a buscar perdón? Humildad, astucia, tiene que tener todo esto, frutos de arrepentimiento. Pero ahorita nos toca ver el ofendido. Y hay algo que me impacta de todo esto. Porque miren lo que le dice, hermano, suficiente tengo yo, sea para ti lo que es tuyo. Y esto es lo que yo entiendo de esto. Y si a ti alguien te ha ofendido profundamente, te ha herido, te ha robado, te ha robado lo que es tuyo, quiero que hagas lo mismo que hizo Esaú. Esaú no se quedó trabado en lo que había pasado. Yo me imagino que hubieron días duros. Yo me imagino que hubieron momentos donde lloró, donde hizo berrinche, donde pataleó, donde gritó, donde maldijo. Pero llegó el momento donde Esaú se limpió, se vistió y se fue a trabajar. Y Dios lo prosperó. Pero si tú te quedas atrapado en tu amargura, no solo te van a haber robado lo que te robaron, sino te van a haber robado lo que no ganaste después de, porque te quedaste atrapado en el dolor. Yo conozco la historia de una familia aquí de 2 hermanos que se estaban peleando por su herencia. No solo está el dolor de la muerte de un padre, sino ahora se están peleando por la herencia y no se ponen de acuerdo. Han pasado, ¿qué? 20, 30, 40 años, no sé. Uno de ellos, en algún momento alguien le preguntó, ¿y a qué te dedicas? No, es que no tengo tiempo. Yo me reúno con mi abogado y entonces trabajamos para ver cómo ganarlo el tema de la herencia. Y en medio de todo esto hay un primo, hay un sobrino, hay algo. Él vive en la casa que su padre le había dejado a los dos. Él tiene todos los lujos y cuando es el cumpleaños de alguien, él agarra alguno de los ahorros y lo regala, como que si fuera suyo. Y estos dos no solo perdieron a su padre, no solo se están peleando por esa herencia, sino en ese pleito dejaron de vivir. Y me impacta que Saúl le dice, hermano, suficiente tengo yo. Lloré, sí. Pataleé, sí. Hice berrinche, te maldije muchas veces. Pero después lavé mi cuerpo, lavé mis lágrimas, lavé mi corazón. Me puse la ropa y me fui a trabajar y busqué que Dios me bendijera. Porque no iba a dejar que me robaras y me siguieras robando después. Y eso es lo que pasa cuando nos aferramos a la amargura o no. Aquel que nos ofendió nos sigue ofendiendo. Aquel que nos robó nos sigue robando. No importa lo que alguien te haya hecho, no dejes que paralice tu vida y que te siga robando. Y miren, la palabra de Dios nos dice que hay cierto grado de honra, hay cierto grado de bendición si estoy dispuesto a hacer a un lado la ofensa. Miren lo que dice Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo número 19, versículo número 11 dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay cierta locura, lo opuesto a cordura, hay cierta locura en mantener vivo el furor, en seguirlo alimentando, en seguir pensando en eso y maquinando, en seguir recordando y seguir que esto me siga matando. Y es que seamos humanos por un momentito. Nuestra lógica dice que alguien tiene que pagar por el daño que me hicieron. ¿Y saben qué? Es cierto, alguien tiene que pagar por el daño que me hicieron. Pero en Cristo, cuando entiendo el Evangelio, entiendo esto: que aquel que me ofendió va a rendir cuentas un día delante de Dios. Y si no lo paga en esta tierra, Él se va a presentar delante de Dios. Y si Él también en el proceso se ofendió, cuando se presente delante de Dios, Cristo va a ir con Él y va a decir: Él merece castigo por haber ofendido a Francisco. Yo lo pagué en la cruz, tú me castigaste a mí, la deuda de Él fue pagada. Y si Él no se arrepiente, va a ser juzgado duramente por su pecado. Supe la historia una vez de una pareja, un hombre que llegó a pedir ministración con su pastor en Estados Unidos. Y dice que estaba pidiendo ministración porque su esposa le había sido infiel. Y andaba descompuesto, lógicamente. Y dice que el pastor le hablaba del perdón, le hablaba de la misericordia, le hablaba de la restauración. Y de repente, cuando él miraba que no funcionaba, le dice, bueno, ¿qué querés? Y se levanta, somata la mesa y le dice: es que quiero sangre. Y le dice: hecho.
sangre va a ser derramada por ese pecado. Si tu esposa se arrepiente, fue la sangre de Cristo la que se derramó. Y si no se arrepiente, va a ser la suya. Queremos eso. Miren, Dios va a hacer justicia. Entreguémosle a Él nuestro problema y sigamos adelante. La palabra nos dice: no nos venguemos nosotros mismos, dejemos lugar a la ira de Dios. Y aquí, miren, si regresamos al pasaje, al último que estábamos ahí en Génesis 33, creo que el versículo 9, dice, el 9, versículo número 9, viene y le dice: esto es suficiente. Yo tengo suficiente, tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y aquí comenzamos a ver otro reflejo maravilloso del evangelio, ¿no? Que yo quizás me presento delante de Dios diciendo: Señor, quiero comprar tu misericordia. Y Dios dice: ¿qué me vas a dar? Yo tengo todo. No hay nada que tú tengas que yo necesite. Nos dice Dios a ti y a mí: pero te amo y te perdono sin que me des nada. No necesito que me des nada. Esa es la gracia de Dios, ¿o no? Esto es otro reflejo maravilloso del evangelio. Tus regalos no son necesarios. Mi gracia es suficiente. Para Esaú, en este caso, él comienza a darse cuenta y dice: mira, las cosas no son tan importantes. Tú sos mi hermano, tú sos importante. Y sí, te odié por años, pero sos mi hermano. Y le doy gracias a Dios que estás de regreso. Y dijo Jacob, versículo 10, y con este vamos a ir terminando. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si viera el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Esaú se pone aquí en el lugar de Dios y le dice: tus regalos no son necesarios, mi perdón ya lo tienes. Cuando tú te acercas delante de Dios y quizás le quieres dar algo a Dios, Él te dice: tus regalos no son necesarios. Mi hijo, la muerte de mi hijo en la cruz es lo único que era necesario para que tú y yo nos reconciliáramos. Tus regalos no son necesarios. Y una vez la gracia fue entregada, y una vez la reconciliación se dio, y una vez el perdón fue extendido, bueno, él insistió y lo recibió. Y ¿sabes qué? Con Dios, una vez Él te da su gracia, y una vez Él te da su misericordia, y una vez Él te da su perdón, que no requiere nada de nosotros. Después te va a aceptar tus regalos. Después te va a aceptar que tú le quieras servir. Después te va a aceptar que tú quieras dar tu vida, que tú quieras ofrendar, que tú quieras, pero no como condición para, sino como resultado de. Y aquí vemos a un Jacob que dice: no, hombre, tú me amaste, me perdonaste, te quiero dar esto. Y cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, podemos hacer lo mismo, decir: Señor, tú ya me amaste, tú ya me perdonaste, y yo te doy esto no porque quiera algo de ti, solo porque quiero agradarte. Y Dios, viendo eso, dice: así sí lo acepto. No lo acepto como un soborno por mi perdón, pero sí lo acepto como una consecuencia y una muestra de tu gratitud por lo que yo te di gratis. La historia sigue adelante y nos cuenta la Biblia que la relación de ellos no nos dice mucho de cómo fue la relación entre estos dos hermanos. Solo vimos que el pecador se arrepintió, fue humilde, fue astuto, hizo frutos de arrepentimiento. Vemos que el ofendido no se quedó trabado en eso, que estuvo dispuesto a perdonar y extender misericordia, y Dios lo honró. Y no sabemos cómo es su relación, pero sí sabemos dos cosas por lo menos de su relación: que cuando su padre murió, lo pudieron enterrar juntos. Y pudieron enterrar juntos a su padre. La familia se pudo reunir tranquilamente. Hubo una cena familiar y nadie tiró los platos. Y sabemos que en algún momento trabajaron juntos, porque la Biblia nos dice que más adelante se volvieron a separar, pero ya no por pleito. Se separaron porque tenían tanto y Dios los había bendecido tanto estando juntos, que ya sus ganados no cabían, y dijeron: mejor tú agarra para un lado, yo para el otro, porque no hay suficiente pasto.
¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Cuando yo me encuentro con la gracia de Dios, cuando yo veo mi propio pecado perdonado, cuando yo me acerco delante de un Dios que me dice, no necesitas nada, yo te amo y lo que me importa eres tú, no me tenés que comprar tu perdón. Las garras que yo tenía metidas en mi corazón, que me hacían aferrarme al odio y aferrarme al rencor y aferrarme al resentimiento, comienzan a perder su poder y comienzan a caer. Y comienzo a darme cuenta una y otra vez de lo mucho que yo fui perdonado, de la misericordia que se me dio, de lo mucho que Dios me dio. Y comienzo a darme cuenta de decir, quizás yo puedo extender un poco de esta misma misericordia a mi hermano. Quizás yo puedo extender un poco de esta misma misericordia a mi padre. Quizás yo puedo extender un poco de esta misma misericordia a mi esposo. Quizás yo puedo extender un poco de esta misma misericordia a mi esposa, a mis hijos, a mi ex socio, a mi ex empleado. Cuando me doy cuenta de lo mucho de lo que he sido perdonado, mi habilidad para perdonar crece increíblemente. Pastor, pero eso es bien difícil, yo sé. Porque quizás para algunos el dolor sigue ahí. Pero esto es bien difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo puedo superar este dolor, esta traición para poder extender la gracia que yo leo? ¿Sabes cómo lo hacemos? La palabra nos enseña esto una y otra vez. Y lo que hacemos es que nos predicamos el evangelio a nosotros mismos todos los días. Y nos recordamos a nosotros mismos todos los días lo que Él hizo por mí. Y cuando se me está olvidando, me recuerdo una y otra vez lo que Él hizo por mí. Y después, ¿saben qué hacemos? Nos predicamos el evangelio unos a otros todos los días para recordarnos unos a otros lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Saben? El pastor no es el único predicador de la iglesia. Todos nos debemos recordar el evangelio. Todos nos debemos recordar la obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros todos los días. Y después de que me recordé de la obra de Dios por mí, después de que fui recordado de la obra de Dios por mí, entonces puedo predicarle el evangelio a otros, puedo extender esa misericordia a otros, puedo extenderme en perdón. Y hay una forma, y hay algo que el Señor instituyó en medio de su iglesia para que hagamos eso precisamente. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y nuestros servidores van a comenzar ahorita a repartir los elementos de la cena del Señor. Pero ¿saben qué? La cena del Señor no es tan complicada. Es un pedazo de pan y es un poco de vino, pero tiene el propósito de recordarnos a nosotros mismos el evangelio, de recordarnos unos a otros. Gracias. El evangelio, de recordarnos que a la hora de extender misericordia, Dios lo dio todo por ti y por mí. Dio su cuerpo, dio su sangre, dio su vida, dio su muerte. Porque sí, la restauración viene con un precio, viene con el precio de la vida de nuestro Señor. Y cuando vaya a haber restauración en tu vida, va a venir con un precio. Y quizás es el precio de tu propia vida, de tu propio orgullo, de tu propio corazón, muriendo ante la cruz del Señor. Pero ¿sabes qué? Si a nuestro Señor le costó su vida perdonarte a ti, creo que podemos pedirte que sacrifiques un poco de tu orgullo y que hagas morir parte de tu rencor y de tu odio para perdonar a otro. Así que hoy vamos a terminar este mensaje recordándonos a nosotros mismos, recordándonos unos a otros ese evangelio que me da el poder y que me transforma y que me dice: mira todo lo que fuiste perdonado, ¿podés tú extender ese mismo perdón? Porque el evangelio, esa verdad y esa misericordia me hace libre del rencor, me hace libre de la amargura, me hace libre del dolor y del resentimiento, y me hace libre para poder perdonar. O sea que ahí donde estás, si ya recibiste los elementos,